La cárcel y penitenciaría de media seguridad de Bogotá, La Modelo, es un centro penitenciario ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, Colombia. La cárcel se divide en dos secciones, ala sur y ala norte, y estas a su vez en 10 patios. Cuenta con capacidad para 2.907 presos, pero desde finales del siglo XX ha sufrido un hacinamiento crónico, en varios años superando el 50%. La construcción de la cárcel fue iniciada en 1957 por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en el antiguo terreno de la Hacienda del Triunfo, con el objetivo de incrementar la capacidad carcelaria en la ciudad, dado el alto número de presos tras eventos como el Bogotazo y la violencia interna en Colombia. La cárcel fue inaugurada el 1 de enero de 1960, con el nombre de cárcel Jorge Eliezer Gaitán, y con una capacidad inicial para 720 internos distribuido en 5 pabellones. Como consecuencia del conflicto armado en Colombia, el número de presos en la prisión aumentó significativamente en los años 80, 90 y 2000, lo que generó un fuerte hacinamiento. En la actualidad, el centro penitenciario La Modelo tiene 5.046 reclusos, siendo esta su capacidad solamente para 2.900, hecho que determina a la cárcel La Modelo como la cárcel con mayor índice de hacinamiento en todo el país. En este periodo, sumado al crítico deterioro del interior penal y la total ausencia de autoridades, se dio a la llegada masiva de presos que provenían de grupos paramilitares de extrema derecha y de grupos guerrilleros de extrema izquierda, quienes tomaron el control total de la prisión, lo cual terminó ocasionando múltiples motines y homicidios al interior de la cárcel, siendo los más violentos enfrentamientos en el año 2000 y 2001. Que dejaron cientos de muertos y desaparecidos. Dos cosas importantes de resaltar que han sucedido en este centro penitenciario, y creo lo más importante, son los horrores que se vivieron en los años 2000 y que fueron descubiertos apenas hace 4 años. Dentro de la cárcel funcionaba un centro de tortura de paramilitares y narcotraficantes. Las AUC ejercían total control de la cárcel y hacían cosas como tener campos de entrenamiento en los patios de la cárcel simulando trincheras, imponían reglas y entraban armas fácilmente, cobraban por el uso de las celdas, de los baños, de las camas e incluso llegaron a extorsionar a comerciantes y empresarios dentro de la cárcel, recibiendo hasta 50 millones de pesos mensuales de solo extorsiones. Ordenaban secuestros y según la fiscalía hubo más de 2.000 personas asesinadas dentro de la cárcel La Modelo, de las cuales hoy no se tiene rastro. Cuando decían que no, que el interno se fugó por la alcantarilla, y sí, efectivamente el interno se fugó por la alcantarilla, pero picaba así en pedacitos, claro. Carlos es de uno de los pocos testigos de esa época de horror y de sangre en La Modelo. Se prepara alimentos para 5.000 internos, entonces imagínate la cantidad que sale, por ejemplo, de huesos, ¿sí? Porque se hizo el caldo del desayuno, el caldo de costilla. Entonces con esos huesos camuflaban huesos de las personas que ajusticiaban. Eso lo supimos también extraoficialmente por voz de un ranchero de ahí de La Modelo. ¿El hueso humano? Lo revolvían con los huesos de la costilla sí, los huesos pollo, de la res de que sacaban, del pollo, sí. Entonces así salían los huesos, los tejidos como piel y eso se iban, como tú dices, por entre la alcantarilla, al igual que la sangre. En cuanto a la salud y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 22, orden 22 de la sentencia T762 del 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social presenta la consolidación de la regulación del servicio médico penitenciario y carcelario y el acceso a la salud de las personas privadas de la libertad en establecimientos a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Cuando llegó el virus a Colombia, coronavirus, para los días de cuarentena, uno de los sistemas que más sufrió contagios y muertes fue el sistema penitenciario. Para marzo del 2020, en la cárcel La Modelo, los reclusos se amotinaron para protestar por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir el contagio. Una revuelta que dejó 24 presos muertos, 107 heridos, 76 reclusos y 31 guardias. Frente a estos hechos, el Movimiento Nacional Carcelario explicó que el sistema vive en la precariedad, una situación que se ha manifestado en un hacinamiento del 53% y en la falta de abastecimiento de agua las 24 horas del día, la propagación de chinches, zancudos,
ratas y palomas y las miserables condiciones de aseo para los espacios comunes. Estos datos fueron suministrados por la funcionaria Marta Isabel Gómez, donde indican que hasta el 9 de abril del 2021, los centros penitenciarios de Colombia tenían 25.475 personas contagiadas, de las cuales 24.804 se recuperaron y 137 fallecieron, dentro de una población total de 98.020 reclusos y un hacinamiento oficial del 21.17%. Tras las revueltas y para frenar el avance del virus, el INPEC lo que hizo fue capacitar a los reos sobre el coronavirus y cómo se contagia y cómo prevenirlo. Para temas de vacunación, inicialmente se había contemplado empezar con la vacunación para febrero del 2021. Esto teniendo en cuenta un comunicado que lo envió el INPEC, pero solo hasta el 15 de junio del 2021 los presos en el Centro Correccional La Modelo esperaban recibir una dosis de la vacuna anti-COVID-19, vacuna la cual era Sinovac, administrada por trabajadores médicos. Cabe resaltar que hasta el día de hoy se continúa con el plan de vacunación hasta completar las dosis para cada recluso. En Colombia, se ha analizado la situación de derechos de personas con orientación sexual e identidad de género diversa al interior de las cárceles, mediante informes realizados por la organización no gubernamental colombiana, Colombia Diversa en su mayoría. Estos informes denominados Del amor y otras condenas, personas LGBT en las cárceles de Colombia, informe del 2013 y el 2014, y otro como Muchas veces me canso de ser fuerte, ser lesbiana, gay, bisexual o trans en las cárceles de Colombia, presentaba en el 2015 y el 2016, derivados de cuidadosos estudios al interior de los centros penitenciarios. A partir del año 2013 han permitido identificar una serie de violaciones graves de los derechos de las personas con orientación sexual y diversas de género privadas de la libertad. Según los informes, la situación para estas personas al interior de las cárceles no es una situación nada fácil, ya que estos se siguen mirando a partir de prejuicios negativos y estigmas, sin tener en cuenta que la sexualidad cambia y que dicha movilidad debe encasillarse o ser estigmatizada, sino que se debe ser concebida como algo natural fuera y dentro de la cárcel. Algunos de estos elementos relevantes, y ninguno de ellos menos importantes que el otro, son los siguientes. 1. Que existe una cantidad amplia de subregistros de los hechos de violencia en las cárceles porque las personas o víctimas saben que no hay garantías para denunciarlos. 2. Los baños son algunos de los lugares donde las personas trans que se encuentran privadas de la libertad son más vulnerables a la violencia. 3. Las personas con orientación sexual e identidad de género diversa son víctimas del uso arbitrario y excesivo de la fuerza. 4. Las personas con orientación sexual e identidad de género diversa no denuncian hechos de violencia por parte de la guardia o de las personas privadas de la libertad porque no hay claridad sobre el proceso de denuncia, no hay confianza en las instituciones, existe el miedo a las represalias y el INPEC es juez y parte cuando se denuncian actos de violencia por parte de la misma guardia. 5. Las personas con orientación sexual e identidad de género diversa siguen enfrentando obstáculos para el goce efectivo de la visita íntima. A pesar de que este derecho fue protegido por la Corte Constitucional, el INPEC impone barreras injustificadas y desproporcionadas a las personas trans para el acceso a tratamientos hormonales médicamente supervisados. Y sexto, dentro de algunas cárceles, el acceso a programas ocupacionales se restringe según estereotipos sobre actividades masculinas o femeninas, derivando en una discriminación hacia las personas trans. El concepto de igualdad nos lo trae el artículo 3 de la Ley 1709 de 2014, la cual contempla que dentro del modelo penitenciario no se pueden establecer conductas discriminatorias por ningún motivo. También bajo el mandato de enfoque diferencial, con el cual se establecen principalmente medidas de protección a poblaciones discapacitadas, identidad de género, orientación sexual diversa, etc. También nos trae el artículo 5, el cual es el respeto a la dignidad humana. Todos estos conceptos están siendo violados dentro de la cárcel La Modelo, porque se precisa que de acuerdo a lo anterior, están siendo vulnerados de acuerdo a la carencia de recursos,
también una pésima estructura, una sanidad que no es adecuada y una alimentación que realmente no es digna, entre otros casos, como lo cual se llevó a cabo el 21 de marzo de 2020 en un motín que dejó a 24 reclusos muertos y decenas de heridos, incluyendo funcionarios de la entidad, después de las protestas llegadas por el COVID-19. También a este hecho se acusó a 3 integrantes del IMPEC, los cuales presuntamente torturaron a los reclusos golpeándolos y obligándolos a desnudarse. También en este suceso dispararon indiscriminadamente a los reclusos amotinados. Dentro de este concepto de igualdad, no es visto en la cárcel y penitenciaría de la media seguridad de Bogotá, pues empezando desde los guardias que generan cobro a los presos por protección y por dejarlos conservar ciertos instrumentos para su propia protección. Se dice que se puede ser libre aún estando privado de la libertad, pero en la cárcel y penitenciaría de media seguridad de Bogotá, la Modelo, la libertad no está muy valorada, ya que siempre se encuentra una persona que quiere subyugar a otra, ya sea por tener el control o simplemente crear y generar respeto. El término libertad en este lugar es efímera, ya que se contempla dentro de los mismos reclusos, los cuales son pocos quienes pueden decir realmente ser libres o expresarse por quienes son o a su manera. También pueden crear sus propios negocios, pero como todo en este país, funciona por medio de un pago, tanto a los guardias como a la persona encargada del patio. En este lugar se puede tener algo de libertad en cuanto a estudiar o trabajar, ya que con esto puede llegar a reducir la condena. En algunos casos dan 10 días por mes. Pero la libertad siempre está privada. Ahora, en el tema religioso entre la cárcel y penitenciaría de media seguridad de Bogotá, la Modelo, en realidad no es muy fuerte, ya que la mayoría de los reclusos simplemente no desean anunciar su fe. Pero en este caso, la Iglesia Católica, que es uno de los grandes movimientos de la religión en nuestro país, se ha manifestado con donaciones. Una de las más significativas fue durante la pandemia, la cual donaron 13 toneladas de pollo crudo, las cuales fueron divididas entre las diferentes cárceles de la ciudad de Bogotá, incluyendo la Modelo. Por otro lado, las comunidades protestantes se han manifestado visitando reclusos para predicar y anunciar el Evangelio, como ellos lo dicen. Y aunque en parte de los reclusos tienen una fe establecida, no hay un líder o una comunidad que tenga la voluntad para continuar con la misión de infundir la fe del catolicismo o el cristianismo. Que por medio de la estrategia de la educación flexible les permite a estas personas que por diversas circunstancias abandonaron en algún momento sus estudios, regresen a las aulas. Esta estrategia educativa flexible se desarrolla a través de la política de educación inclusiva con enfoque diferencial de género y de derechos, que garantiza el inicio a la continuidad de la trayectoria educativa a la población privada de la libertad. Y pues también asegura la calidad de las prácticas pedagógicas y didácticas con el acompañamiento de 12 docentes. Estos profesores son de colegios públicos que visitan la cárcel todos los días con el propósito de que la educación sea la mejor manera de resocializarse. La Secretaría de Educación brinda acompañamiento pedagógico, técnico y curricular a los docentes y al equipo pedagógico de cada centro penitenciario. Esta iniciativa permitirá dos cosas. Una, si las personas cumplen su tiempo de condena, tendrán la oportunidad de presentar su boletín de notas para ingresar a cualquiera de las 60 instituciones educativas distritales que implementan esta estrategia de jornadas nocturnas de fines de semana o dominicales. Y dos, si siguen en los centros de reclusión, podrán continuar con el proceso educativo. Además, los presos ven esto como una esperanza para su vida. En el área del trabajo para los presos, ellos podrán laborar individualmente o en grupos de labores públicas, agrícolas o industriales en las mismas condiciones que los condenados, siempre que el director del respectivo establecimiento penal conceda esta gracia. Según las consideraciones de conducta del interno, calificación del delito y de seguridad, los trabajadores sindicados o condenados solo podrán ser contratados con el establecimiento respectivo y serán estrictamente controlados en su comportamiento y seguridad.
Los trabajos remunerados se dividen en distintas categorías según su fin. Algunos son trabajos para el funcionamiento de las propias cárceles, otros son talleres productivos gestionados por el sistema penitenciario y otros son actividades en las que participan empresas privadas. La principal motivación de los privados de la libertad para vincularse a trabajar dentro de la prisión se encuentra en acceder a la redención de pena establecida por ley, con el propósito de obtener su pronta libertad. Con el mismo fin, se ha definido que el medio para potenciar el aprovechamiento de las oportunidades por parte de los internos y exinternos se encuentra en el denominado tratamiento penitenciario, Ley 65 de 1990. ¿Que trabaja en? Trabajo en la lavandería. En la lavandería del centro. Sí, señor. Aquí le lavamos como a 120 presos. Le enseño la lavandería, mi lugar de trabajo. Es uno de los pocos españoles con empleo. ¿Pase usted? Un auténtico privilegio en una cárcel donde todo tiene un precio. Aquí te cobran hasta por trabajar. Aquí es donde yo plancho. ¿Cuántas horas pasa aquí planchando? Pues aquí abrimos la lavandería a las 6 de la mañana y nos cerramos hasta las 5 de la tarde. 11 horas al día pasa aquí en la lavandería. Sí, señor. ¿Y qué dinero le pagan? ¿Le pagan dinero por estar aquí? Sí, señor. Nos pagan 35.000 pesos semanales. 35.000 pesos semanales. Que equivalen a unos 15 euros aproximadamente. ¿Con este dinero para qué les llega? Para no tenerle que pedir nada a la familia. ¿Y quiénes son los dueños de la lavandería? Son internos como nosotros. Ah, internos. Sí, señor. ¿De aquí, de este patio? Sí, señor. Lo que pasa es que yo he tenido la posibilidad, por el dinero económico, de comprar esto y darnos trabajo a nosotros. ¿Cuánto tiempo llevas en prisión? Pues yo este mes, el día 15, hago 20 meses. La sentencia T-324 del 94 afirma que el artículo 57 de la Ley 65 de 1993 consagra el derecho al sufragio de los detenidos y ordena a la registraduría que facilite todos los medios para que los reclusos puedan ejercerlo. Pero para esto hay una gran excepción, y es que si la persona ya está condenada y cumple su pena en alguna de las cárceles del país, o goza del beneficio de casa por cárcel, está por fuera del censo electoral por tener pérdida de sus derechos políticos, y por tanto este no puede sufragar. Por el contrario, si está privada de la libertad como sindicada de cometer algún delito, pero aún no ha sido condenado, hace parte del censo electoral y puede ejercer su derecho al voto. El ingreso de armas, celulares, drogas, licor y hasta prostitutas a los centros penitenciarios del país no es algo nuevo, pero sí lo es que los directores de las cárceles estén siendo capturados por permitir que los presos tengan acceso a todo eso a cambio de dinero. Un gran ejemplo en la cárcel La Modelo fue cuando las autoridades capturaron al director de la cárcel nacional de La Modelo de Bogotá, coronel César Augusto Ceballos, al capitán Néstor Daniel Bernal Reyes, que fue el jefe de vigilancia de los patios, y a otros 3 particulares indicados de exigir cobros que superaban los 4 millones de pesos a cambio de otorgarles beneficios a los diferentes reclusos. Los fiscales descubrieron que el personal del IMPEC y los particulares investigados fijaron toda una serie de tarifas dependiendo del tipo de beneficio irregular que requerían los reclusos. Según las pruebas, una vez ingresaba un detenido a la cárcel, el director de La Modelo hacía un estudio para establecer la capacidad socioeconómica del interno y definir el patio al que podía ser enviado. Por ejemplo, en el patio 3 eran ubicadas las personas con más dinero y presuntamente debían pagar 3 millones de pesos mensuales por su permanencia en ese lugar. Al parecer, ante cualquier incumplimiento de las cuotas fijadas, los reclusos eran trasladados y supuestamente no les garantizaban su seguridad, así afirmó el fiscal. Los millonarios sobornos eran entregados al conductor del director de la cárcel, La Modelo, o a uno de los escoltas, y en otras oportunidades los familiares de los reclusos llevaban los pagos a la casa de El Paisa, quien tenía un inmueble frente a la cárcel. La Fiscalía estableció que algunas residencias y bodegas en la localidad de Puente Aranda servían como lugares de almacenamiento de drogas, artículos lujosos y otros elementos que, en complacencia de algunos funcionarios del IMPEC, eran ingresados ilegalmente a determinados reclusos. Otro ejemplo fue que el fiscal indicó que los permisos para cumplir citas médicas al parecer tenían un costo de 2 millones de pesos, pero si el chequeo era en EPS o medicina prepagada, ascendía a 3 millones de pesos. Asimismo, para ingresar whisky se cobraban 600.000 pesos, por celulares 400.000 pesos y por droga 500.000 la libra.
También se estableció que para autorizar el ingreso de personas en horarios no permitidos, al parecer había una tarifa de 500.000 pesos al patio 3 y también de 150.000 pesos a los patios comunes. Es un hecho que la realidad de las prisiones colombianas es precaria. Enmarcan dentro de un panorama pavoroso donde la dignidad es valorada de acuerdo al dinero que se tenga, donde el hacinamiento, la sobrepoblación, la corrupción de los funcionarios y la violencia interna son algunos de los problemas que afronta la población carcelaria, que en la mayoría de los casos ni siquiera han sido declarados responsables penalmente. Las cárceles en América Latina y en especial en Colombia no están cumpliendo con el deber que tiene todo Estado de castigar, pero también de resocializar a través de un oficio o profesión. Mientras los reos sigan estando ociosos en condiciones infrahumanas, se seguirán reproduciendo más criminales y las prisiones no darán abasto. No se trata de construir más establecimientos carcelarios o de privatizar las cárceles, idea que circula en el Congreso con la construcción de más de 30 penales. Se trata de adecuarlos en condiciones dignas, de buscar otras formas de castigo y de garantizar el aprendizaje de un oficio. También es necesario erradicar la corrupción dentro de los penales. Esta permite que se establezcan caciques y que todo tenga un valor, incluso hasta de un lugar donde dormir en el suelo. Debe ser el mismo penal el que provoque los utensilios personales, colchones, ropa de cama y las condiciones mínimas que establece la ley. Solo de esa forma se impide que alguien pueda ingresar estos objetos y ponerles un valor para el resto, lo cual no solo viola los derechos al trato digno, sino que establece feudos para unos y sumisión para otros. Está demostrado que el aumento de penas y las condiciones extremas por las que un reo debe pasar no son elementos que persuadan de volver a no cometer delitos. En algunos casos inciden en el delito, la venganza o el ajuste de cuentas. Por lo tanto, influye en la reincidencia y el perfeccionamiento de la actividad delictiva.